Hola, buenas tardes compañeros. Vamos a realizar la prueba de escritorio del programa de binario a decimal. Después de haber analizado el programa con mis compañeros y haberlo comentado y realizar la prueba de escritorio, el programa funciona. Bueno, lo que hace el programa es pedirnos un número en binario, que ya lo tenemos aquí seleccionado, que después nos lo va a mostrar en pantalla. Y como vemos, aquí tenemos la variable binario, la variable resto y decimal, donde la variable ya tiene un valor asignado que es 1. Aquí en esta parte, si el usuario coloca un 0, en automático nos va a mostrar en pantalla un 0 y el programa va a terminar. Bueno, cuando no es así, lo que va a hacer el programa es esto. Mientras que el número binario sea mayor o igual a 1, aquí el resto va a ser el residuo dividido, el binario dividido entre 10 nos va a dar el residuo, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Ya dividimos el número binario y aquí tenemos el residuo que va a ser en resto, que vamos a colocar es 0, ¿verdad? Entonces baja y decimal igual a decimal más resto por e. Entonces lo primero que va a hacer es esta operación, que hace resto por e más decimal. Pero decimal aún no tenemos nada. Entonces lo que va a hacer es esto, resto por e. Entonces resto sería 0 por 1, 0. Entonces en decimal nos va a colocar el 0. Baja y entonces aquí e 2 por e, entonces 2 por e, que es 1, sería 2. Entonces bajamos y binario igual a binario entre 10, que va a ser este número dividido entre 10. Vamos a ver, entre 10 nos da 10.101. Perdón. Entonces ya sabemos que lo que hace esta función, si sale con punto decimal, nos lo va a truncar y se va a quedar en este número, ¿eh? Bueno, entonces se regresa y ese número que nos dio se va a evaluar. Binario es mayor o igual a 1, es verdadero. Entonces resto va a ser binario, el residuo del binario dividido entre 10. Entonces hacemos la operación y nos sale, a ver, 101 entre 10. Sí nos da un residuo de 1. Bueno, entonces aquí ya tenemos que el resto, que es 1. Entonces decimal va a ser igual a decimal más resto por e. Entonces aquí primero va a realizar esta, que sería resto 1 por e. 2 es 1 por 2, 2 más 0, 2. Entonces aquí nos da 2. Baja y nos dice que e es igual a 2 por e. 2 por 2, 4. Tenemos 4 aquí en esta parte. Y luego dice binario entre 10. Ese mismo número que tenemos, vamos a dividir entre 10 y nos da 10
1010.1. Y como sabemos que lo trunca, lo vamos a dejar en 1010. Entonces regresa, evalúa. 1010 mayor o igual a 1, verdadero. El resto va a ser aquí el residuo de ese número. Vamos a ver si tiene un residuo. 1010 entre 10 no tiene residuo. El residuo es 0. Entonces bajamos y decimal va a ser decimal más resto por E. Entonces tenemos que resto 0 por E, que es 4. 0 por 4, 0 más 2, 2. ¿Ya? Entonces bajamos y va a ser 2 por E, que va a ser 2 por 4, 8. Terminamos y ese mismo número lo vamos a dividir entre 10. Entre 10 nos da 101. 101. Entonces se regresa y evalúa ese. 101 es mayor o igual a 1, es verdadero. Entonces resto va a ser el residuo de ese mismo número binario entre 10. 10.1. Entonces si tiene residuo de 1. Entonces lo que va a hacer, bajar decimal igual a decimal más resto por E. Entonces tenemos que resto 1 por 8 más 2, 10. 10, aquí tenemos el 10. Baja y ese E es E por E, 2. E igual a 2 por E va a ser 2 por 8, 16. Entonces acá el binario va a ser dividido entre 10, que va a ser 101. 101 entre 10 nos da 10.1, pero la función trunc lo va a dejar en 10. Entonces regresamos y dice que 10 es mayor o igual a 1, es verdadero. Baja y el residuo de 10 nos va a dar el resto. A ver, veamos. 10 entre 10 entre 10 nos da 1. Entonces aquí va a ser 0. Como nos da exactamente 1 y no hay punto decimal, entonces es 0. Bajamos y dice que decimal es igual a decimal más resto por E. Entonces resto, que es 0, por E, que es 16, 0 por 16, 0, más decimal, tenemos que es 10. Entonces bajamos y 2, E va a ser 2 por E, 16 por 2, entonces aquí son 32. Entonces bajamos y el 10 va a ser dividido entre 10. 10 entre 10 nos da 1.
1. Entonces regresa y nos pregunta que si 1 es mayor o igual a 1. Sí, es verdad, se cumple. El resto, el residuo de 1 va a ser, como ya no tiene residuo, ese 1 es el que se coloca al final. Entonces tenemos que nos va a quedar 1. Y bajamos, decimal va a ser decimal más resto por E. Entonces tenemos que 1 por E son 32, más 10 son 42. Bajamos y dice que E es 2 por E. Entonces 32 por 2 son 64. Entonces bajamos y el 1 dividido nos da 0 aquí. 0. Regresamos y nos dice que si binario es mayor o igual a 1, ya no se cumple, termina el programa. Y nuestro número decimal es este. Bueno, muchas gracias, compañeros.